Mil gracias. Como ustedes saben, el día de hoy la Comisión de Puntos Constitucionales, junto con Gobernación, Estudios Legislativos y Participación Ciudadana, se dictaminó por unanimidad la reforma constitucional del tema de acceso a la información. Cómo estamos evolucionando un sistema integral constitucional de que el IFAI pueda llevar a un órgano autónomo constitucional y que las entidades federativas tengan órganos en espejo, que los partidos políticos y los sindicatos sean sujetos obligados de la ley, que la definición constitucional haga una vez por todas, de manera definitiva, que cualquier ente público o privado que reciba dinero del erario sea sujeto obligado de la transparencia. Fue un acercamiento muy importante el que, con un método novedoso e imaginativo que el senador Encinas empezó a construir junto con el PAN y con el PRI, de que se presentara con contacto de la sociedad civil un consenso de los grupos parlamentarios en el Senado de la República y mandárselo al presidente de la República para ver si lo objeta o no, genera una nueva forma de colaboración y tenía que ser un sistema sui generis porque es un órgano ciudadano que va a garantizar material y sustantivamente el derecho de acceso a la información. Queda, como siempre se dijo, que fuera de manera inatacable y evolucionamos a un mejor sistema procesal constitucional entre órganos autónomos. Todas estas soluciones que se dieron fueron la retroalimentación de los últimos meses, después de haber escuchado a la sociedad civil, a las organizaciones civiles especializadas, a la UNAM, a académicos, al IFE y al IFAI y al mismo gobierno federal, tanto anterior como el actual, el que pudo construirse con una lógica constitucional y con un respeto al procedimiento legislativo que hoy concluye en comisión de manera unánime, pasó a pleno a primera lectura y mañana advertimos, todos los grupos, como se anunció en comisión, lo votarán y mañana mismo lo mandaremos a Cámara. Yo le pediría a los diferentes presidentes de la comisión y al senador Encinas, que fue uno de los promoventes de estas iniciativas, en la que se dictaminó, la que se presentó por el PRI y Verde, que entregó en ese momento el presidente electo Enrique Peña Nieto, la iniciativa del senador Alejandro Encinas y la iniciativa de la senadora Laura Rojas, de una manera integral, atender los diferentes puntos de vista que estaban en las iniciativas y dictaminarlas en una sola para poder llegar a este consenso de una deliberación democrática y un mejor México y sin duda contribuir a una mejor democracia constitucional. Gracias, senador. La conclusión es muy importante porque de 3 iniciativas que se presentaron al inicio de este periodo de la Cámara de Senadores, las 3 iniciativas tenían el proyecto en materia de transparencia. Hoy, diciembre 19, podemos llegar a la conclusión no solamente de un proyecto de dictamen, sino haber pasado ya a su primera lectura en el Pleno del Senado. La definición, como lo señalaban mis compañeros presidentes de las comisiones, de cuáles son los sujetos obligados, era sumamente importante y forma parte pues ya del articulado 6 de la Constitución en su párrafo segundo. También queda muy claro que toda información en posesión de personas físicas o morales que ejerzan los recursos públicos o realicen actos de autoridad están obligados. Otro punto a destacar es que se fortalecen, además de esta década que tenemos legislando sobre la materia en transparencia, se fortalecen de una manera sustancial los órganos encargados de tutelar los derechos de acceso a la información y de datos personales, y resulta necesario y resultó de una manera muy importante en estas 3 iniciativas, queda ya unificado un criterio que le da ya pues el proyecto de este dictamen en el fortalecimiento de los mismos. 5, decir que también en estos puntos los órganos garantes de los derechos a la información y protección de datos personales deben no solamente quedar plasmados, pues como hoy seguramente pasará entre la primera lectura y la segunda el día de mañana en la Constitución Federal, sino que también esperamos que en el futuro inmediato
sea también adoptado en las constituciones locales y en el Estatuto del Distrito Federal, y consideramos que la creación de esta ley representa una propuesta de federalismo muy importante, de manera eficaz y eficiente, y sobre todo respetuosa de la autonomía de los estados. Creo yo que aquí se hace valer principios democráticos como es la rendición de cuentas, la transparencia y desde luego la autonomía. La ruta en la que nos ha exigido la sociedad mexicana es que rindamos cuenta a todos los actores, tanto personas físicas o morales, que ejercemos derechos públicos. Creo que vale la pena congratularse con quienes hoy presiden las comisiones y quienes integran estas comisiones, senadoras y senadores, haber llegado a un dictamen por unanimidad. Creo que eso habla del compromiso que tenemos todos los partidos políticos a través de los grupos parlamentarios de construir una agenda que nos lleve a fortalecer la participación de la ciudadanía y que le demos a instituciones democráticas ese valor tan importante que es la rendición de cuentas. Estamos a sus órdenes. Buenas tardes. Dos preguntas, por favor. Quisiera saber en principio qué tan importante, cuál es la relevancia de este cambio que formularon para que el nombramiento de los comisionados ya no recaiga en el presidente de la República, sino en el Senado. Esa es una. Y la otra, si al incluir a los sindicatos como sujetos obligados, de alguna manera se resarce el que en la reforma laboral no se haya incluido un artículo que habla precisamente de que los contratos colectivos deben ser públicos y otros documentos que tienen que ver con las organizaciones sindicales. ¿Quién quiere contestar? La mecánica constitucional. Al hacerlo a la inversa, el nombramiento es por el Senado. La objeción tiene el mismo efecto jurídico que el veto. Hoy se aprueba una ley y el Ejecutivo veta. La lógica constitucional es completamente diferente. Aquí se construye el nombramiento y el presidente, el concepto de objeción está explicado en la racionalidad de la dictaminación, que es la misma naturaleza del veto en ese tema. En el segundo tema, lo que trata la Constitución, el sistema de transparencia como entes públicos, es que se reciba dinero público. Cualquiera, llámese sindicato, fideicomiso, mandato o cualquier figura jurídica que se diseñara con una ingeniería legal o corporativa futura, hoy sí no tenemos duda que cualquier dinero del erario, solamente por recibirse, se va a transparentar. Y ese instrumento sí tiene una vinculación de manera directa con el tema de fiscalización. Estamos avanzando en el sistema de rendición de cuentas en la sociedad, no hay duda, se escuchó a la sociedad civil y a los especialistas, y en ese sentido se dictaminó y se razonó cada una de estas propuestas y llegamos a un acercamiento de los diferentes grupos parlamentarios. Senadores, buenas tardes. Para preguntarles, el hecho de que se haya aprobado esta iniciativa, que es de gran relevancia y por unanimidad, ¿qué le significa a todos ustedes? Primero, la verdad es que estamos muy contentos. Me parece que esto da el ejemplo de lo que está haciendo el Senado de la República. El Senado de la República está actuando con madurez, con responsabilidad política y está generando debates de altura. Esta comisión, y algunos de ustedes nos preguntaban cuándo va a sesionar, por qué no se ha dictaminado, y lo que hicimos fue favorecer, y me parece que el trabajo legislativo abierto ante la sociedad debe ser favorecedor del acuerdo, con un instrumento mucho mejor y que le dé resultados a la gente. ¿Qué hicimos? Había 3 iniciativas, hicimos primero un marco específico de qué era todo lo que nos unía, otro en zona gris y otros los temas que nos desunían. Se trabajó el dictamen desde el día 0, con una racionalidad de lo que nos unía, nos acercamos los diferentes grupos parlamentarios, estuvimos de acuerdo que ese debía ser el método. Sobre las áreas grises en las que no estábamos en contra, nos fuimos acercando a la mitad del proceso, dejamos afinar los encorchetados. Antes de tomar una posición específica los grupos parlamentarios y los diferentes promoventes de las iniciativas, lo que se hizo fue escuchar a la sociedad. Abrimos, y ustedes son testigos, en donde fue sin límite de tiempo, con toda la paciencia y reflexión, durante varias semanas, de escuchar a todos los que querían tener una intervención. Nos comprometimos que el dictamen iba a tener una racionalidad sobre sus propuestas. Este dictamen tiene una matriz específica de todo lo que se dio.
Se hizo un acuerdo de transparencia de subir todas las opiniones a la página de internet de la comisión para que se conociera ex ante y durante el proceso cuáles eran las diferentes posiciones y ir identificando después cada uno de la problemática que se tenía, de los elementos que estaban encorchetados, y se fue resolviendo del de menor conflicto al de mayor conflicto, que me parece también el método fue el adecuado. El día de ayer, en este método de acercamiento de la forma de nombramiento, en donde constitucionalmente está designando el Senado y el presidente se le está reconociendo el que tenga una facultad de veto por ser un instrumento ciudadano. Segundo, porque es fundamental que se garantice material y sustantivamente el derecho a la información. Y tercero, que esas facultades que se le están dando a ese órgano sean verificables por el árbitro constitucional. Me parece que estamos en un estadio completamente diferente, enriquecedor, mucho más sólido, y todos los grupos parlamentarios, todos los senadores así lo expresaron, nos sentimos muy contentos. Queremos que sea el camino del acercamiento con respeto que el poder renovador nos da para modificar la Constitución, que lo hagamos con esa conciencia, con ese reflejo, con esa madurez y con ese conocimiento. La Constitución hay que respetarla, y vamos bien. Senadores, buenas tardes. Quisiera si nos pueden detallar cómo queda el Congreso, específicamente en el Senado, en tema de transparencia, porque los recursos públicos que se ejercen aquí pues no son fáciles de entrar a ellos. No sabemos cuánto reciben los senadores, cuánto reciben por comisiones, por ser presidentes de comisiones, si esto les toca o si es nada más también queda en un gran discurso, ¿no? No creo que quede en un gran discurso. Primero, no podría ser discurso un artículo constitucional. Hago referencia a un senador en específico, no uso el nombre porque ustedes lo pueden verificar, que va a decir que fue alusión personal, pero resaltó a alguien que ha luchado por el acceso a la información el apartado B del artículo 6º constitucional. Y ahí quedan niveles de gobierno y todos los poderes están incluidos. Todas las figuras jurídicas actuales y posibles están incluidos como sujetos obligados. Nadie, por ningún motivo, puede extraerse que reciba un dinero público, pueda ser sujeto de opacidad, ni de área gris. Hoy tenemos y podemos afirmar, sin lugar a dudas, que después de la modificación constitucional y las modificaciones que vengan de ley y las modificaciones que se hagan en las constituciones estatales y en sus leyes, tendremos un sistema integral de acceso a la información, que es un instrumento específico que ayudará al tema de fiscalización, y evidentemente estás empoderando a los ciudadanos para poder tener un instrumento mayor con eficacia y eficiencia de la rendición de cuentas. Está incluido en el apartado B, y así está razonado. Lo que en inglés le llaman follow the money, o sea, sigue el dinero público, está definido cómo, cuándo, en dónde y el por qué. Hoy no existiría ninguna excepción, estamos convencidos de la figura, y por eso se hizo definiciones en el dictamen exhaustivamente. Buenas tardes, senadores. Aunque sé que hay que esperar la reglamentación después de que se ejecute la aprobación, ¿cómo queda la capacidad sancionadora del IFAI? Sus alcances, sus facultades, sus... Sí, gracias. Perdón, es que les preguntaba a los senadores, pero a veces pues son técnicas, ¿no? El IFAI abiertamente pidió, tanto por escrito como cuando vino, el sistema del IFAI no es un sistema sancionador, ni lo es hoy, ni lo quiere en el futuro. El tema del acceso a la información como principio, con los principios internacionales, es un tema de responsabilidad política. Tan es así que no es el que pide tener la sanción, es mucho más allá. Él dice entrégala, no está reservada. Puede otro órgano a sancionar al servidor público por la reserva, pero el tema es una responsabilidad política. El día de hoy dijo el IFAI que casi por excepción alguien no entregaba información. Se atentaba mucho más sustantivamente a que existiera la información, y a eso sí nos abocamos en el tema. Antes podías presentar a algún ente público y contestarte diciendo esa información no existe, y no existía el instrumento para la creación. Hoy es verificable y justiciable el que esa información exista, y si no pueda llevarse al IFAI para que se cree. No se quería el sistema, insisto, sancionador, no lo quiso el IFAI. Fue propuesto y fue una de las preguntas concretas. Hicimos un catálogo de preguntas, por ejemplo, al IFE. Al IFE le preguntamos, ¿quieres mantener
la transparencia en los partidos, porque había transparencia en los partidos, no es un sistema indirecto. ¿Prefieres que se vaya al IFAI o tú quieres que evolucione a un sistema directo como vemos los senadores? Vinieron a decir que preferían que hubiera una unicidad y que esas facultades se dieran al IFE. Veíamos y vislumbrábamos una tensión institucional entre dos órganos autónomos que sería irresponsable solamente transitar y dejar dos sistemas. Así están la mayoría de las entidades federativas. Sí existía la transparencia en partidos por el IFAI estatal y sí por su IFE estatal. Pero los dos podían ser contradictorios y lo que hacía era anular el derecho de acceso a la información o había contradicción. El tema se resolvió de esa manera y el tema sancionador del órgano especializado fue: no lo quiero, quiero la sanción política, en todo caso otro órgano que sancione por acciones reiteradas. Lo que deseamos es un accionar para que exista la información. No se negaba, lo único que se decía es que no existía. Está atendido, fue un equilibrio, fue algo muy discutido en las comisiones previo, y yo creo que está satisfecho en el dictamen de la reforma constitucional. Buenas tardes. Aquí sí me gustaría la opinión de los distintos partidos. Esto de las 3/5 partes, las 2/3 partes, ¿tiene que ver con las experiencias que han tenido con el IFE, con el nombramiento de ministros de la Suprema Corte, que se partidizan precisamente estos nombramientos, y si creen que verdaderamente esto funcione para que esto no suceda? Y dos, sí me gustaría que me dejaran claro, porque no me queda muy claro, cómo va a estar, por ejemplo, si el IFAI dice que en una campaña con recursos públicos se gastó de más, ¿cómo funciona esto al Tribunal Electoral para que se sancione o no electoralmente? ¿Cómo va este traslado de información de uno a otro? ¿Y qué tan importante va a ser la decisión del IFAI respecto a las decisiones del tribunal? A ver, la segunda. Ese tema fue advertido por uno de los consejeros del IFE cuando vino. Ese tema fue presentado hasta la litis constitucional, que decía yo que en ese momento ese problemario constitucional se adelantaba a un problemario legislativo. Dejarlo, como se decía nada más, de mándalo al IFAI o deja los dos, generaba violar otro principio constitucional, el de la equidad de la contienda electoral, igual de importante que el de acceso a la información. La responsabilidad de una comisión de puntos constitucionales y un Senado de la República que representa a las entidades federativas, el acercamiento de la renovación a una constitución tiene que siempre lograr el equilibrio entre los principios constitucionales que se están trastocando. Concluyo, el elemento sustancial es que la información que ahora va a manejar el IFAI va a ser nada más un insumo. Se pidió por la sociedad que fueran inatacables y no fueran revisables por el Tribunal Federal Electoral. Hoy existe un sistema en el IFE con un reglamento específico, y que la parte débil era que era indirecto, pudo evolucionar nada más a directo y ser revisado por el tribunal. Se decidió, porque se le está dando facultades administrativas y jurisdiccionales, casi como Tribunal Constitucional al IFAI, en la materia de acceso a la información, pero no en la materia electoral. Se buscó y se racionaliza que en las leyes secundarias se cuidará el conflicto de las normas, para que no se violente el principio de equidad constitucional a través de la violación de topes de campaña y vincularlo en el procedimiento. Fue consultado el IFE y fue consultado el IFAI de qué manera podíamos acercar. Les propusimos varios modelos constitucionales que bajaran a nivel de legalidad y quedaron satisfechos. Esa segunda etapa en la redacción seremos suficientemente cuidadosos para que no se rompa. Qué bueno que lo pregunta, porque no era un tema así de sencillo de cuándo incluyen partidos. Estas modificaciones se tienen que hacer con una valoración siempre de principios constitucionales que sean efectivos y que no choquen entre ellos. Está atento, está atendido en el dictamen, están razonados con los dos órganos autónomos, y seguramente la ejecución de la reforma constitucional ya después en la ley lo va a resolver. Porque tampoco se resuelve a nivel constitucional, o sea, ahí no sería técnicamente donde lo debes de poner. Está advertido en el dictamen y en la materia específica lo atenderemos y lo cuidaremos. Nada más comentar que en ese tema ya no hay excepciones en la ley, y que era una exigencia y una demanda de la sociedad que toda persona físico-moral que ejerciera recursos públicos pudiera rendir cuentas del dinero. Yo creo que de esa manera es justo lo que hoy está señalando este dictamen de ley. Sí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Disculpen que insista, pero fueron muy ambiguos en la respuesta a Omar de Milenio. O sea, yo sí quisiera saber, porque hacemos muchas cuestiones, celebran mucho lo de la transparencia, pero aquí la fuente lamentamos la opacidad que hay en el Senado. Entonces sí quisiera saber si hay por lo menos un compromiso de parte de los 4 principales negociadores de esta ley de transparencia para empujar el tema en el Senado de la República, porque si bien no hay excepciones, lo cierto es que aquí tampoco en el Senado de la República no hay un órgano que garantice la entrega de la información, y cuando uno hace solicitudes de información, entregan lo que quieren y cuando quieren. Entonces quiero saber si por lo menos se ha puesto sobre la mesa, si por lo menos cada uno de ustedes lo ha platicado con sus coordinadores parlamentarios, y si por lo menos está en el interés de ustedes de empujar esta agenda. Gracias. Con todo respeto, no es por lo menos, ya es un mandato constitucional. Ya no es por lo menos, ya no es si quieren, ya no hay ningún nivel de gobierno, no hay ningún poder, no hay ninguna figura jurídica que no tenga la obligación de tener el órgano y por lo tanto garantizar el acceso a la información. Está expreso en el apartado B del artículo 6º constitucional. Yo sí creo en la Constitución, y es mucho más de voluntades. Está en la Constitución, y en la manifestación de todos los grupos parlamentarios ni siquiera fue discusión si se excepcionaba el Senado o no. No conozco, en las iniciativas que hubieron excepción, no conozco una intervención de ningún senador que lo dijera que nos teníamos que exceptuar. No conozco nunca la voluntad de ningún grupo parlamentario que dijera que se excepcionara el Senado, la Cámara de Diputados o el Congreso. No estuvo en la discusión. Es más, les puedo compartir ese apartado que me parece que es la esencia de la reforma constitucional. Nunca estuvo ni siquiera debate. De las 3 propuestas se construyó por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales una propuesta de redacción que se aceptó de inmediato. No hay excepciones. Lo que estamos buscando, y vamos definiendo el tema uno a uno, perdón el tecnicismo. No, imagínense que en la Constitución se pusiera y tiene la voluntad de que sí crean el órgano, pero si no lo crean y si tienen que manifestarse o no, no lo hay. Sé lo que se ha vivido, sé en algunos elementos de opacidad. Yo siempre he sido pro la transparencia hasta en el Congreso, uno debe ser congruente con su pensamiento. Insisto, no vi ningún grupo, ningún coordinador. Este inicio de transparencia lo encabezaron los coordinadores de los grupos parlamentarios, con 2 negociadores mínimos de cada grupo parlamentario en el acercamiento, y el método ya lo expliqué. En ningún momento hubo un asunto de excepción. Se modificará la Constitución, sacará la ley, se ejecutará, y esto aplicará también a los congresos estatales. ¿Me explico? O sea, esto es al poder legislativo en los 3 niveles de gobierno en su avance. Es todo. Si hay tanta voluntad, ¿estarían de acuerdo a transparentar antes de que entre en vigor o incluso que se aprueben los recursos de cada uno de los senadores? ¿Estarían de acuerdo? Tú tienes en la ejecución de la ley y la Constitución, y la ejecución de la ley y la creación de ese órgano que, por lo que escucho, no es lo suficiente, se va a ejecutar. Era la misma discusión, por ejemplo, de partidos. Y aquí se hizo una pregunta, y oye, ya lo pasaste, entonces al IFAI ya no va a funcionar, o qué tiene de mérito ponerse los partidos políticos. Yo les pediría la reflexión técnica. Se puso en la Constitución, se generó toda la amplitud que pidió la sociedad. Pues pudiéramos de agarrar el dictamen con toda la matriz de todas las solicitudes, están en nivel de Constitución. No hay manera de hacer una excepción. Y en el camino de la ley y en la ejecución, todos los órganos van a advertirse cómo se va a hacer la modificación constitucional. Lo que se pretende es hacer muy rápida. Inmediatamente pasaremos en las leyes, las que le correspondan a la ley general, una ley específica que genere, una ley que genere también la manera en que las entidades federativas no tuvieran la capacidad de decir qué más o qué menos de opacidad. Se está un modelo integral de responsabilidad. Se va a ejecutar, va a ser en tiempo y forma, y sin duda va a dejar satisfecho a la ciudadanía. Se escuchó a las organizaciones especializadas, y en base a eso es como se construyó. Mil gracias, ¿no?